Y las mezclas vamos a tener de dos tipos, homogéneas y heterogéneas. Entonces, en el caso de sustancia pura, les decía que podemos tener los elementos y los compuestos. En el caso de los elementos, pues significa así como la tabla periódica tal cual, pero estos elementos pueden estar de forma monoatómica o diatómica. Entonces, podemos tener, por ejemplo, el oxígeno o el hidrógeno que están en forma diatómica, pero también podemos tener compuestos. ¿Compuestos como cuál? Como el agua. El agua que va a tener hidrógeno y oxígeno, H2O. Aquí lo importante es que su composición va a estar definida. Nosotros sabemos que la fórmula química del agua va a ser H2O y esa no va a cambiar, así va a ser siempre. Entonces, eso es, ¿por qué? Porque es una sustancia pura. Entonces, dice, tiene composición definida, H2O, y constante. Siempre va a ser así, con sus propiedades físicas y químicas características. Nosotros conocemos su punto de solidificación y su punto de ebullición. Y después tenemos las mezclas. Dice, son una combinación de dos o más sustancias que no reaccionan entre sí. Y como les decía, podemos tener homogéneas y heterogéneas. Entonces, en el caso de la mezcla homogénea, dice, son mezclas cuyos componentes están distribuidos de manera uniforme. Entonces, no se va a notar la diferencia entre una sustancia y otra que las compone. Y dentro de la homogénea, pues tenemos a la disolución, que va a estar compuesta de un soluto y un solvente. Y bueno, aquí lo que puede variar es el grado de concentración que puede llegar a tener. Después tenemos las mezclas heterogéneas y dice, son mezclas cuyos componentes no están uniformemente distribuidos. Entonces, podemos ver la diferencia entre los compuestos. Pues, por ejemplo, aquí se ve el agua y se ve el aceite y aquí se ven las dos sustancias que están formando esta bebida. Y entre ellas vamos a tener tres tipos. La primera es la suspensión. Dice, son mezclas heterogéneas formadas por un sólido en polvo o pequeñas partículas no solubles. Entonces va a tener una fase dispersa y una fase dispersante. Entonces, normalmente podemos volver a mezclarlas simplemente con agitación, pero suele darse mucho la sedimentación en este tipo de mezclas. Después tenemos la emulsión. Dice, es un líquido integrado por lo menos de otros dos líquidos. Dice, uno de ellos se emulsiona en el otro que se encuentra en mayor cantidad. El que se emulsiona se denomina fase dispersa y el que lo contiene, fase continua. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo que a lo mejor ustedes han oído hablar o a lo mejor sí les tocó todavía, no sé, que es la emulsión de Scott, que se veían las dos fases, lo tenían que mezclar porque una era muy, como si fuera aceite, entonces lo tenían que mezclar y se las daban. Y después tenemos el coloide, que el coloide también va a tener partículas suspendidas, solo que las del coloide son más pequeñas que la que nosotros podemos ver en la suspensión. Va de 1 a 100 nanómetros. Y bueno, estas son muy comunes, o es muy común que les digan el efecto Tyndall, ¿no? Que si ustedes tienen ahí su coloide, le ponen luz y se van a ver los puntitos suspendidos. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? No. Bueno, entonces ya nada más nos falta unos cuantos conceptos, que algunos de estos ya los vimos, pero bueno. La corrosión. ¿Qué es la corrosión? Dice, proceso de destrucción de los metales y sus aleaciones provocado por la química o electroquímica. Entonces aquí se ven unos ejemplos de cuál es la corrosión y muchas veces se confunden con el siguiente, que es la abrasión. La abrasión, dice, es la acción mecánica de rozamiento y desgaste que provoca la erosión de un material.
Entonces, la abrasión no es nada más para metales, sino de todo material. Entonces, es por uso. Entonces, aquí se nota cómo tiene ese desgaste por uso. Después, como les decía, aquí hay unos que ya conocemos, pero que los coloqué aquí. ¿Por qué? Porque son métodos de separación de las mezclas que acabamos de ver. Entonces, dice la filtración. Permite separar un sólido que no es soluble en un líquido y el sólido queda retenido. Después, la decantación. Dice, técnica utilizada para separar líquidos no miscibles en la parte inferior que del líquido más denso, que ya también vimos que era la densidad. Después tenemos el tamizado. Dice, se utiliza para separar sólidos de distintos tamaños. Se pasa la mezcla a través de un tamiz. Entonces aquí arriba pueden ver que puede tener varias etapas. Después tenemos destilación. Dice, se utiliza para separar líquidos miscibles o un sólido disuelto en un líquido. Se realiza de acuerdo con los diferentes puntos de ebullición de los componentes. Ya también lo habíamos visto. Y la evaporación, técnica usada para separar mezclas líquidas, se evapora el disolvente quedando el sólido. Y vimos que también era parte del proceso, muchas veces, de la cristalización. Después tenemos la cromatografía. Dice, separa la mezcla al hacerla pasar por un medio absorbente. Dice, adhesión a una superficie. Y bueno, aquí se ven cómo queda adherido y luego por los colores que están quedando adheridos se puede saber qué parte era lo que contenía la mezcla. Bueno, es todo. Tan felices de que ya terminamos con los conceptos por ahora, ¿verdad? Entonces, ya vimos muchos conceptos, pero falta ver o poner en práctica varios de ellos. Entonces, ahora vayan a su Classroom y vamos a encontrar, bueno, ahorita nada más déjenme, los habilito. Vamos a encontrar dos archivos. Ya deben de ver los dos. ¿Sí ya los ven? Lo de tablas y ejercicios de música. Sí. Entonces, les había comentado que les iba a pasar la tabla de conversiones. Entonces, ahí está la tabla de conversiones que vamos a estar checando y con la que vamos a estar trabajando. Pero para ver que ya han quedado todos los conceptos claros, pues están esos ejercicios. Son 12 ejercicios, si no mal recuerdo. Son muy pequeños, entonces yo creo que con el tiempo que tenemos nos alcanza perfectamente, pero quiero que lo vayan checando uno por uno. Entonces, pues ábranlo. Va en secciones. Primero es masa y peso, después temperatura y por último presión, manómetro y barómetro. Entonces, creo que el de masa y peso, en teoría no debería de haber ningún problema. Tal vez porque viene un poquito de volumen, pero espero que no.
Si tienen dudas, pregunten, por favor. No se queden con ellas. ¿Qué tal si estoy bien en el examen? Ah, no es cierto. Profesora, Dígame. ¿en la respuesta ponemos también las unidades o solamente la cantidad numérica? Las unidades, por favor. Profesora, también una pregunta. ¿La gravedad la tomamos como 9.8, 9.81 o no importa? 9.81, me parece que sí se las marca así la tabla de conversiones, ¿no? Ah, sí. Ok, gracias. Ah, o sea, las marca como 9.8066, no, pero sí está bien 9.81, que sea homogéneo. Ok. Profesora, por ejemplo, hay un problema que pide dos resultados. ¿Cómo los separamos? ¿Con una coma o...?
Como es párrafo, pueden dejar un espacio o algo así. Ok. Que no me acuerdo si les permite enter, pero si les permite enter, pueden darle enter. Y si no, nada más con espacio. Profesora, una pregunta. En el inciso de la habitación, ¿lo quiere en newton o en kilogramos? No, el problema 2, Ajá, en Newton. ok, gracias. Es que se supone que en el problema 2 pide ambos, ¿no? Tanto peso como masa. Sí, Sí. era lo que estaba viendo. Entonces la masa en kilogramos, peso en newton. Perdón. Sí, ahí sí son los dos. Y en el que sigue también pide masa y pide peso. Solo que este es en sistema inglés. Entonces, el de
el peso, por favor, en libra fuerza. Maestra, en el problema 3, el de la báscula, o Ajá. sea, el primer inciso es pues la masa, ¿no? O sea, báscula de resorte. La báscula de resorte, dice, báscula de baño, una balanza de resorte. Ajá. Esa es para medir peso. Peso. Y la La de otra cruz, nada más para dar masa. O sea, en una le piden por eso peso, digamos en el inciso A pide calcular el peso y en la otra pide calcular la masa. ok, vale. Es Gracias. un poco más capciosa, pero ahí está. Sí. ¿En qué unidades nos pidió el ejercicio 3, profesora? ¿El del astronauta? Libra fuerza, libra masa y libra fuerza. Gracias.
¿Ya todos terminaron la primera sección? Oiga, maestra, No. No. maestra, Sí, escucho. yo estoy en el inciso 10 y la pregunta dice que a profundidad de 5 ¿es 5 metros? Sí. Ah, ok. Es que era 5 metros, es de 145, se pegó. Ah, ok, ok. Vale, gracias. Faltó el espacio, pero ahí está. Profesor, Sí, le escucho. en vez de poner los resultados en Newton, son en libra fuerza, ¿verdad? Sí. ¿Es solo para el ejercicio 3 o para todos los ejercicios? Solo para el 3 porque está en sistema inglés. Muchas gracias. Sí, por favor. Y las unidades para, bueno, una pregunta, las unidades para la báscula de Cruz eran en kilogramos, ¿sí, no? ¿O en qué era? Libra masa. Les dije libra masa y ¿Libra libra masa? fuerza. Ah, bueno, gracias. Pero ya nos da la masa en libra masa, entonces solo Pues lo por eso pasamos. les dije que era un poco capcioso el asunto. Ok.
Profesor, una duda. ¿Qué En pasó? el problema 10, donde dice la densidad relativa, 0.85, pero ¿qué unidades son? Dijimos que, acuérdese que la densidad relativa no tiene unidades porque es una relación. Entonces, Ah, lo que ok, ok. tendría que hacer es, conociendo cuál es la densidad del agua, que es de 1000 kilogramos entre metro cúbico, a obtener la densidad de esa sustancia. Ok, gracias. ¿Ya todos terminaron los 3 primeros? Sí. Ya. Ya. Perfecto. Aún ¿Para no, qué? ya casi acabó el tercero. Bueno, ya les iba a dar los resultados, pero si no, no. Díganlos, no hay problema. Ay, no. Nos esperamos tantito. No se preocupe. Ya, profesora, muchas gracias. No sé si algo más falte en la parte 1. ¿Ya todos terminaron la parte 1? Sí. Bueno, entonces vamos a ver los resultados del primer problema. Para el primer problema, nada más nos pedían el peso del sistema combinado. Y del sistema combinado, bueno, la masa total eran los 203 kilogramos. Y por lo tanto el peso les quedaba de 1991.43 newtons. ¿Dudas? No, por favor. ¿No? ¿Nos podría repetir, profesora, que se me trabó un poco? La masa total es de 203 kilogramos. Y el peso es de 1991.43 newtons. Gracias. Bueno, aquí hay alguien que ya acabó todos, pero... Después el problema 2. La masa, aunque no se las piden, se las voy a dar. La masa, o sí la pedían, sí, ¿verdad? Estoy viendo. Sí, sí, la- La masa es de 334.08 kilogramos. Y el peso es de 3277.3248 newtons. ¿De peso cuánto era, profesora? El peso, 3277.3248 newtons. El tercer, el inciso A, que era sobre la báscula de resorte,
que era para peso, eran 25.5485 libra fuerza. O para los que lo hayan dejado en libra masa pie sobre segundo al cuadrado, era 822. Y bueno, el inciso B les decía que era así como que más de razonamiento, nada más era poner la masa es igual a 150 libra masa. Y era nada más para acentuar la diferencia entre masa y peso. Pero bueno. Y hasta ahí vamos. Maestra, perdón, en el primero dijo que eran 1900, ¿qué? Es que a mí 91.43. me dio diferente, pero voy a ver por qué. Normalmente es porque redondean, o más bien yo redondeé también la gravedad. Pero 9.81, ¿no? Ajá. Sí, es que yo también lo sé así, pero no sé por qué. Me dio diferente. Pues no sé, nada más era 203 por 9.81. Disculpe, profesora. ¿Qué pasó? Para el inciso A del problema 3, ¿cuánto dice que es? En libra fuerza, Sí. 25.5485 libra fuerza. ¿Y ese cómo lo encontró? Porque yo lo que hice fue... Es una regla de 3. Es una libra fuerza es igual a 32.174 libra masa pie sobre segundo al cuadrado. Entonces, 822 por 1 entre 32. Oh, ya, claro. Sí, gracias. Bueno, ¿alguien más dudas? Bueno, sin decir nombres, el que ya me entregó, él sabrá quién es. Por favor, revise los de temperatura. No le he revisado los demás, pero creo que también. Sí, también nos necesita revisar.
¿Cómo van? ¿Ya terminaron la segunda parte? Sí, profesora. Ya, profa, la segunda ya. Dije, ya creo que es tiempo más que suficiente porque los de temperatura estaban más facilitos. Entonces, bueno, si ya todos terminaron. El problema 4, la respuesta es 310.15 Kelvin. Creo que bien, no hay ningún problema. Después, para el 5, 310 punto qué, perdón, profesora. 15. Ah, ok, es que le había entendido 50 o punto 5, gracias. Para el 5, que la temperatura era 18 grados centígrados, dice, exprese en Rankine. En Rankine serían 524.07 Rankine. En Kelvin serían 291.15 Kelvin. Y en grado Fahrenheit serían 64.4 grados Fahrenheit. En Rankine es 524.07, ¿verdad, profesora? Sí, 520. Okay. Y en el 7, ¿Cuánto, profesora? en el 6 es 15 Kelvin. Pero no son 15 grados centígrados. No. A ver, hasta les voy a volver a leer el problema. Dice, la temperatura de un sistema aumenta en 15 grados centígrados. Entonces, nos están diciendo que eso es un diferencial de temperatura. Profesora, entonces, Se lo fue el internet, se trabó, ¿no? Yo creo que se trabó, ¿no? Como que se trabó. F. se le congeló la pantalla. Terminar. No sé, pero creo que ya ni siquiera está en la reunión. $24.07. Ya nos... Oigan, ¿no está en la reunión? ¿Sí? No, yo es lo que iba a preguntar, si estaba en la reunión todavía la profesora. No, se salió. Que dice que se le fue el internet. Cámara, rolen las respuestas. Pues sí, ¿no? A ver, Pero bueno, según lo que decía ella en el ejercicio anterior, hay que restar el cero absoluto, que serían 273, menos la diferencia, ¿no? Que dio 15 Celsius, 18 Celsius, algo así. Sí, 15. Es que dice que como es una... Conversiones vienen los equivalentes de los cambios de temperatura.
Dice que Kelvin es que igual a centígrados y que los de Fahrenheit. Nada más no grites, por favor. Es que no sé qué pedo con el micrófono. Ajá, pero por ejemplo, según la tabla que nos envió, es la temperatura en Celsius. El cambio de O sea, temperatura. serían los mismos 18, serían los mismos, no, 15 Kelvins, ¿no? Sí, es que se supone que Sí. el aumento de 1 grado Celsius es el aumento de 1 grado Kelvin, ¿no? Nos piñó. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Tú sabes, Mango, ¿a dónde? Tú eres el jefe de grupo, Mango. Exacto. Tú eres el elegido para tomar estas decisiones. Solo Yo diré que digo- si das a recargar a la página puedes cambiar las respuestas porque no las has enviado. O puedes También- darle recarga. Ajá, también está el botón de atrás. El botón de atrás. Ah, bueno, es que yo lo estoy haciendo en el celular. Ah, bueno, igual acá está el botón. Oigan, pero Pero lo ¿cuánto vamos a dijo que esperar, eran ¿no? las... ¿Las qué? ¿Cuánto dijo que eran lo de grados Celsius? ¿Lo de 15 grados Celsius? 15 Kelvin. 15 Kelvin. Es lo mismo. Ok, gracias. ¿Y qué vamos a dejar entrar a la profesora cuando nos avise que ya va a entrar? Pues yo digo que no. Creo que ella se puede meter sin permiso, ¿no? Ah. Sí, yo creo que es como esa adminilla absoluta. Sí, ajá, es que Oigan, ella pero antes de que se meta, rolen el de los tubitos rosas. Según yo, tienen que calcular la presión de todo el tubo. O sea, se supone que la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Entonces les están dando 3 alturas y 3 densidades. Calculan la presión de cada una de ellas y después le suman la atmosférica y se supone que esa es la presión del aire. Ok, no te entendí, pero... Ok. O sea, calculas la presión para cada... Para cada tubito. Ajá. Les está dando altura, ya densidad, y nada más faltaría multiplicarlo por la gravedad. Ah, ok, voy a checar. Vale, gracias. Por cierto, no hay examen de elementos hoy, así que es la última clase. El maldito de Zúñiga lo sabía. Oye, Mango, ¿y mañana sí hay teoría de control? ¿O hasta que nos diga del Teams? Sí, mañana hay clase de teoría de control, pero ella nos va a meter al Teams. Por eso les pidió el quórum institucional. Las próximas clases serán en Teams también. Ahí. Va. Oigan, banda, ¿creen ustedes acabar la práctica en tiempo de transporte, la de a mano? Ah, sí, se pasó de lanza ahí. Pero es que las imágenes, ¿no? Entonces tienes que, creo que imprimir imágenes y pegarlas para que puedas escribir a mano sobre eso. Supongo. ¿De qué práctica hablas? Esta materia. ¿La de seguridad e higiene? Esa misma. Eso mero. Según yo era en equipo esa práctica. Ajá, es el tipo, pero Sí, sí es en y equipo, solamente pero uno tiene que igual hacerla a es esta mano. El pedo es que le escriba, güey. Ah, ¿Ya me escuchan? Sí, profesora. Ay, perdón, pero es que se fue la luz y esto es un lío. Entonces, bueno, no creo que regrese hoy porque fue un apagón general. Bueno, entonces continúen haciendo sus problemas. Lo único que les decía era que en el 6 era un incremento de temperatura. Entonces, como es un diferencial de temperatura,
les había comentado que tanto el grado centígrado o la escala centígrada o Celsius y la Kelvin trabajan en base 10. Por lo tanto, sus diferenciales de temperatura son los mismos. Entonces, si yo cambio las dos temperaturas que tengo y después las resto o hago la diferencia, pues me va a salir lo mismo que si las dejo las dos en Kelvin o en grados centígrados. ¿Ah? Y lo mismo pasa con la escala Fahrenheit y la Rankine. Van a tener la misma escala, que es de 1.8. Entonces, esos diferenciales van a ser los mismos. Entonces, la respuesta en el problema 6 era 15 Kelvin o 15 grados centígrados. ¿Por qué? Porque la escala es la misma. Y ya en el 7 era 45 grados Fahrenheit, que es igual a 45 Rankine, por lo mismo que les decía, la misma escala. Pero aquí sí va a cambiar para el diferencial de temperatura en grados centígrados y en Kelvin, y en ambos era 25 grados centígrados o 25 Kelvin, y nada más era el 5 entre 1.8. ¿Dudas? No, profesora. ¿No? Entonces yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Lo que pasa es que sí quería que siguiéramos viendo los de presión. Presión, creo que lo único sería, no sé si recuerden cómo son las ecuaciones. Aunque yo tengo una duda. ¿Qué pasó? Podríamos, bueno, no sé si quieran, ¿no? ¿Podríamos ver el problema 10? No sé cuál es el problema 10, pero déjeme lo checo. De hecho, sí lo tengo. No, el 9, perdón, el 9. Es el de la imagen de las alturas y eso. Ajá, ¿qué pasó con ese? Bueno, no sé si es que es una duda de cómo se resuelve. No sé si no la puedo responder. Aquí lo único que tienen que contemplar es que realmente lo que va a querer sacar es, digamos, la presión del aire. Ajá, entonces, bueno, según yo entiendo el esquemita, el aire está empujando al agua, al aceite y al mercurio, ¿no? Entonces él está ejerciendo la presión sobre los tres. Sí, pero aquí lo que nos va a decir si es suma o resta es cómo nosotros lo vamos a ver con respecto a la columna siguiente. Ah, ok, si la altura aumentó. Exactamente. Ok. Gracias. Entonces, nada más para que recuerden, la presión hidrostática o presión manométrica también podremos considerarla, es densidad por gravedad por altura, a los que no recordaban. Presión absoluta es igual a presión manométrica más presión atmosférica. Y presión absoluta es igual a presión atmosférica menos presión de vacío. Entonces, tenemos esas tres ecuaciones. Esas tres ecuaciones son las que nos van a ayudar y también en algunos casos van a ser la densidad relativa, que la densidad relativa ya habíamos visto, es solo una relación. Si les da el 1.03, bueno, entonces ese 1.03 lo tengo que multiplicar por mi densidad del agua, que sería 1.03 por mis 1000 kilogramos entre metro cúbico. Entonces ya tengo la densidad que corresponde a esa sustancia. Y creo que nada más. Entonces, bueno, estas los terminan. Nuestra siguiente clase es la del examen. Entonces, sí me importaría más hablar si tienen alguna duda para el examen, si hay algo pendiente para el examen. ¿No? ¿Van a venir ejercicios como estos? No, ya les había dicho que era hasta lo que vimos, bueno, hasta lo que vimos hoy, pero de teoría. Sin los problemas. No van a venir problemas de este tipo en el examen. Ok. Esto nada más es para recordar porque después lo vamos a utilizar para sacar presiones, para más cosas adelante.
pero cuando estemos viendo ya balance de materia y energía un poco más adelante, y cuando estemos viendo ya lo de los fluidos. Entonces, eso es, digamos, para este departamental. Me urge evaluarlo en el primer departamental. Entonces, no, vienen, les dije, hasta la parte teórica que habíamos visto. En este caso, pues lo último que vimos de materia, de las mezclas, hasta ahí bien. Y eso ya está también en el Classroom, por si lo habían checado, ya estaba en el Classroom. Pues era hasta que terminara la clase, porque se supone que lo íbamos haciendo a la par, pero pues aunque ya esté marcado la hora, lo pueden entregar. Pues ya no les pude ayudar, entonces pues digamos que hasta el día de hoy. Entonces sí, en el transcurso del día lo pueden ir entregando. Ya sé que se tienen otra clase, entonces bueno, tienen hasta las 12 de la noche, también para los que van a trabajar. Profesora. ¿Qué pasó? Quería ver si, porque nos estamos poniendo de acuerdo en cuestión de lo de la práctica, pero veo que pidió que todos escribiera una sola persona para que estuviera con una sola mano. Entonces queríamos ver la posibilidad de que se nos pueda dar un poquito más de tiempo, porque sí es bastante lo que se tiene que escribir. No, yo les dije que de preferencia, pero si se lo quieren dividir, porque yo sé que es mucho a mano, bueno, que de hecho no debería de ser tanto, que debería de ser máximo 3 hojas de la introducción. Las tablas, que pues, imagínense, 2 hojas por cada tabla tal vez. Y cada quien sus conclusiones y cada quien va a escribir su... no debe de ser tanto, pero... No, 2 hojas o 2 páginas. ¿Mande? 2 hojas o 2 páginas, porque 3 hojas serían como 6 páginas. Bueno, hablando de cuartillas, digamos. O sea, todo es cuartillas. Okay. No es tanta, no debería de ser tanta información, pero si, de preferencia, si se les hace mucho, pues sí, divídanselo entre la cantidad de personas que son 5 personas, entonces váyanselo dividiendo, ya nada más las partes que son individuales, cada quien con su letra, traten bonita, es lo único que les pida. Porque luego entre que es imagen, que salen borrosas las imágenes, y que se ven luego más las líneas que utilizan, y entonces ya no alcanzo a leer. Pero sí, no importa que sean varias manos, solo que se entiende. Profesora, tengo una pregunta. ¿Ve que tenemos que agregar las imágenes? ¿Se tienen que imprimir forzosamente a color o...? No, para nada. No se tienen que imprimir a color. Digo, de preferencia, esas las podrían agregar una vez que ya lo hicieron, a lo mejor, y podrían escanearlo ahí mismo y pegarlas, para que no las impriman, porque no tiene chiste de que las van a imprimir, después las van a volver a subir. No, entonces a lo mejor y dejan en su tabla y ya nada más editan, cortan y pegan sobre esa imagen para que no tengan que imprimir. No es necesario que impriman. Entonces, a lo mejor sería una forma más fácil. Y no sé qué más tengan pendiente. El miércoles es su examen. Esperemos que no pase esto otra vez. Maestra, ¿el examen nos va a dar toda la hora para responder? ¿Sí? ¿O solo un cierto tiempo? No, está marcado como 80 minutos, y eso porque pues lo que les doy las instrucciones, todos se conectan, se pierden como 10 minutos, pero en sí está marcado para 80 minutos. No creo que los necesiten, pero está marcado para 80 minutos. No sé qué otra pregunta tengan. ¿No? Bueno, y también antes de que se me olvide, tenemos nuestra otra clase el jueves. No sé si ya les había comentado, pero el jueves no les voy a dar clase. Sí, ya les había dicho. Y pues el lunes tampoco tenemos clase. Entonces los vería yo hasta el siguiente miércoles. ¿Okay? Y eso, acuérdense que el otro lunes es por el puente que ya está marcado. Que uno de sus compañeros me decía, maestro, ¿y qué nos van a dar entonces permiso de salir? Ay, no, yo no sé. El puente está marcado, lo que hagan con su tiempo, no sé.
Cada quien decide. ¿Ok? Y ya, sería todo, creo. ¿Alguna otra, algo que quieran comentar? Ya todo lo demás está en el Classroom. Digo, ahorita no lo puedo ver, mamá, así que no. Si cambio ya no tengo nada. No sé cuándo vaya a regresar mi internet. Espero que para mi siguiente clase por lo menos. Esto que estamos resolviendo también va a venir, ¿verdad? En el examen. Que no. Eso ya es para el siguiente. Sí, es para el segundo departamental. Ok. Entonces, por eso también, desde ahorita que se fue la luz, pues no me estresa tanto, pero pues váyanlo a, pues, les digo, en el transcurso del día de hoy, pues chéquenlo, ya para que el próximo miércoles podamos nada más revisar rapidísimo y continuar con la parte de otras pequeñas definiciones que vamos a ver para poder ya ver balance, pero esas son de composición, de leyes que vamos a estar viendo. La primera ley de la termodinámica, la ley de Lavoisier, cosas así que vamos a estar viendo para poder empezar ahora sí a hacer nuestro balance de materia y energía. Entonces, toda materia. ¿Algo más que quieran comentar? Creo que no, profesora. ¿No? De todas, voy a hacer lo posible, es que ya como no los coloqué al inicio, es que luego los coloco al inicio y los resultados, y entonces están, ay no, ¿y por qué eso no? Entonces por eso prefiero irlos dando ya mejor de poco a poco. Pero bueno. Si no, pongo los resultados en un Paint y ya lo subo como imagen para que ustedes lo chequen. ¿Sí? Para que no se queden con la duda todo. Sí, profa, gracias. Ya me despido, chicos. No sé cuándo voy a entrar. Lo peor es que ni puedo trabajar, por lo menos dijeran, uno puede avanzar sin luz, pero no tengo ni internet para seguir haciendo los exámenes que iba a subir. Pero bueno. Entonces, si ya no tienen duda de qué van a entregar, de cómo va a ser el examen, de cuánto tiempo. Los dejo. Sí, profesora, hasta el miércoles. Y no te estén pasando No, los profa. no. Ahí vi un chat que decía. Pero bueno. Entonces nos vemos. Nos vemos, profesora. Bye. Adiós, profa. Hasta luego. Oh. Hasta luego. Sí, creo que aquí no tiene las mismas